Congresistas viajaron a Cúcuta para respaldar y ayudar a los damnificados por las hostilidades del presidente Maduro. Partidos políticos cierran filas a favor del presidente Santos en la crisis con Venezuela. Es hora de reflexionar si Venezuela debe continuar como facilitador del proceso de paz con las FARC. Cámara de Representantes firma convenio de transparencia para que todos los ciudadanos la puedan controlar. Alarmantes cifras sobre consumo de drogas en jóvenes estudiantes. A la salud la tienen en coma la corrupción, los empresarios codiciosos y la desidia del Estado. La obra del deprimido vial al norte de Bogotá tiene de psiquiatra a los ciudadanos. De ayudante de construcción a congresista es la ejemplar historia de superación de un indígena colombiano. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. La crisis humanitaria de la frontera con Venezuela no parece tener fin. La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sesionó en Cúcuta para respaldar a las víctimas y al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Las propuestas de los congresistas están basadas en la defensa de los derechos humanos de los deportados y expulsados, ya que es una crisis humanitaria que involucra a todos los colombianos. Que los compatriotas sientan que los representantes de la Cámara estamos comprometidos, que estamos interesados en ayudar a resolver el tema. Ese día está citado el gobernador, está citado el alcalde y obviamente todos los representantes que hacemos parte de la Comisión Segunda para que en conjunto busquemos una solución. Y seguir trabajando de manera permanente en estas semanas para poder estar cerca de estas situaciones y por supuesto que tenga solución esta situación humanitaria. Nuestra comisión primero se solidariza con la situación que viven los connacionales en la frontera, se solidariza con los 5 millones de colombianos que viven hoy en Venezuela, pero también le reclama no solamente al gobierno de Venezuela no vulnerar los derechos humanos de los nacionales colombianos. La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sesionó en Cúcuta poniéndose la camiseta por los colombianos deportados de Venezuela y también busca traer una solución para esta crisis que ya cumple más de 2 semanas. La bofetada de Nicolás Maduro a los humildes colombianos que expulsó de Venezuela debe poner a reflexionar al gobierno para quitarlo como facilitador del proceso de paz con las FARC, dicen en la Cámara de Representantes. Para algunos congresistas, los atropellos del gobierno venezolano a los colombianos en su territorio convierten a este país en un problema para el proceso de paz. Siempre ha sido un problema en la rueda, siempre ha estado más del otro lado que de este lado. Pero ya hoy definitivamente creo que no es un facilitador conveniente para el proceso de paz. Evidencia de alguna manera la sensación que desde el gobierno del presidente Maduro se tiene para con el pueblo colombiano. Si esa es la actitud que tiene Maduro con el pueblo colombiano, pues yo creería que no le presta ningún favor a los diálogos que se adelantan en La Habana. Sin embargo, otros congresistas pidieron prudencia a la hora de tomar decisiones sobre el proceso de paz, más aún cuando se está en crisis. No podemos de alguna u otra forma descalificar a ese país para un proceso que necesita Colombia y que necesitamos sacar adelante. Mientras tanto, desde la Organización de Naciones Unidas aseguraron que sacar a Venezuela del proceso de paz podría ser una decisión muy grave, teniendo en cuenta los avances en la negociación. La hermandad y la fraternidad de colombianos y venezolanos está por encima de la mezquindad del presidente Nicolás Maduro. A lo largo de la historia son reiterativas las cortinas de humo de los mandatarios venezolanos que apelan al falso nacionalismo para tapar sus problemas internos. La escena en la frontera con Venezuela es desoladora. Casas derrumbadas y gente pobre desterrada con sus enseres después de la decisión autoritaria del presidente Maduro de expulsar a más de 1.000 colombianos y cerrar la frontera del Táchira, provocando la mayor crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Los estados son soberanos de tomar las medidas que consideren pertinentes para velar por sus intereses internos. Sin embargo, estas medidas tienen una serie de limitaciones que están enmarcadas dentro de la protección de los derechos humanos de los individuos. En 2010, el presidente Hugo Chávez rompió relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe, quien denunció el apoyo de Venezuela a la guerrilla. Las relaciones se restablecieron en el mandato de Juan Manuel Santos, a quien se le critica su política conciliatoria. Lo que el presidente Maduro está buscando es con quién pelear para poder distraer la atención sobre un problema, en un presunto problema externo,
en lugar de que la gente se fije en lo que está pasando al interior de Venezuela. El gobierno colombiano está atendiendo a los deportados, refugiados en albergues improvisados en Cúcuta, una ciudad que ha deteriorado su calidad de vida, ya que la gasolina y los productos básicos que compraban en Venezuela se encarecieron. Lo primero que hay que hacer es atender a los compatriotas que están saliendo de Venezuela. El argumento del presidente Maduro de que la frontera es controlada por paramilitares y contrabandistas es para algunos analistas una estrategia para exaltar el nacionalismo y mejorar su imagen ante las elecciones de diciembre. Es una vieja estrategia bien conocida de generar problemas en otro lado para poder distraer la atención del electorado. Según Migración Colombia, 10.000 colombianos han retornado de Venezuela de los más de 5 millones que viven en el vecino país. En el Pulso de la Opinión les preguntamos a los congresistas sobre las posibles soluciones al problema de expulsión de colombianos desde Venezuela. El gobierno venezolano es un gobierno que viene en descenso, es un gobierno mal hecho. Tienen un presidente con ideas que pues locas, todos sabemos quién es él, como nosotros como colombianos vamos a la defensa de lo nuestro, todos somos Colombia, creo y estoy en la misma posición del presidente Santos. Acompañar al gobierno nacional y desde el Congreso de la República también sentar nuestra voz de rechazo a esta violación de los derechos humanos, a esta situación tan grave que se presenta. Apoyar la actitud que ha asumido el gobierno nacional en cabeza del presidente Santos. ¿Cómo? Primero, actuando con firmeza. Y actuar con firmeza no es salir a pelear, ni a gritar, ni a confrontar. Yo creo que aquí lo más importante es mirar todo el proceso a largo plazo, cómo lograr nosotros prepararnos para la avalancha de colombianos que viven en Venezuela, que se van a seguir viniendo y se han viniendo por mucho tiempo. En Zona Digital, hoy les mostramos cómo en Colombia se quiere imitar una buena práctica vinculando a los llamados hackers. Hola a todos. Desde el inicio la palabra hacker ha sido relacionada con actividades delictivas cibernéticas, pero en Brasil han invitado a los hackers para mejorar las relaciones de transparencia entre el Parlamento con la ciudadanía y desean compartir esta experiencia con el Congreso colombiano. La energía y la inteligencia hacker se puede ser utilizada para fines muy productivos. Por ejemplo, utilizar datos legislativos, hacer aplicaciones, también cómo construir plataformas de interacción ciudadanas para que los parlamentarios puedan entonces tener una nueva forma de avanzar más rápidamente en ese proceso de transparencia y participación ciudadana. Desde la Cámara de Representantes y el canal Congreso seguimos con nuestra campaña con el hashtag Yo me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta por todos nuestros connacionales que están atravesando esta difícil situación. Yo me pongo la camiseta en solidaridad a todos nuestros compatriotas que están viviendo y sufriendo esta crisis. Una agresión, un ataque en contra de un colombiano en frontera es un ataque en contra de todos los colombianos. Yo me pongo la camiseta por toda la gente de la frontera que hoy está sufriendo los vejámenes, los atropellos, los maltratos por parte de la Guardia Venezolana. Yo me pongo la camiseta por todos los colombianos que se le han violado los derechos humanos en la frontera con Venezuela. Hacemos una invitación para que desde las redes sociales también ustedes se pongan la camiseta, en solidaridad con nuestros hermanos en la frontera con Venezuela. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @Cámara Colombia en Twitter, Cámara de Representantes Colombia en Facebook, y también pueden vernos en nuestro canal de YouTube, Noticias Cámara de Representantes. Y recuerden que este es el espacio interactivo con su Congreso. Hasta pronto. Un convenio de transparencia firmado entre la Cámara de Representantes y el Instituto Nacional Demócrata le permite a cualquier ciudadano conocer todas las actividades de sus congresistas en lo ético y en lo legal. Con el convenio, el Instituto Nacional Demócrata brindará asistencia técnica a la Cámara de Representantes para fortalecer mecanismos que permitan actuaciones transparentes del Legislativo. Bueno, es un convenio con el Instituto Nacional Demócrata que nos permitirá crear más herramientas de transparencia legislativa y de acercamiento del ciudadano hacia su congresista. De igual manera queremos impulsar la rendición de cuentas de los representantes a la Cámara
con las personas que lo eligieron con el fin de que sepan de verdad qué están haciendo aquí en la Cámara de Representantes. Eso es en muy corto sentido lo que estamos haciendo hoy. En este convenio la participación de los ciudadanos será una prioridad. Pues requieren establecer vínculos para que esa participación ciudadana pueda ser mucho más permanente, de una forma constante, y que los ciudadanos recuperen realmente el afecto, justamente como dije al principio, por esta Casa de la Democracia. Este convenio se firmó en el marco del programa Transparencia Legislativa Colombia, que se está adelantando para luchar contra cualquier acto de corrupción. El CTI de la Fiscalía General de la Nación es la columna vertebral de las investigaciones judiciales. Su exigente trabajo no está compensado económicamente. En la Cámara de Representantes quieren aplicarles justicia salarial. Un proyecto de ley radicado por el representante Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal y presidente de la Comisión Tercera pretende compensar el salario de los empleados de la rama judicial. Desde hace 5 años no tienen un ajuste digno a sus actividades. Una prima técnica sería la respuesta a los empleados de este sector. Seguimos persistiendo en el deseo de que se haga justicia con los miembros del Poder Judicial, especialmente los que prestan los servicios de policía judicial, especialmente porque el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio hace aún mucho más importante y necesario el que se sientan muy cómodos en el ejercicio de su labor los miembros del CTI. Los investigadores del CTI son los brazos derechos de jueces y fiscales, y sin ellos ningún proceso tiene éxito. Es el momento de hacer justicia a favor de estos trabajadores. Una alarmante cifra se conoció en el Congreso cuando el representante Santiago Valencia reveló que los universitarios colombianos son altos consumidores de drogas. El consumo de drogas en estudiantes de bachillerato disparó las alarmas de las autoridades nacionales. Los indicadores presentados en la Comisión Primera por el representante Santiago Valencia demuestran que Colombia es el país de Latinoamérica con más alto consumo de droga en su población universitaria. Lamentablemente ahora también somos consumidores. No solamente se consume marihuana en más del 87% de los casos, sino también cocaína, éxtasis y algunas drogas sintéticas que ponen en peligro la vida de los ciudadanos. Este balance demuestra que los expendedores están acercándose al público juvenil para ampliar su mercado. En Ojo a la Ley, hicimos un escáner a la Ley Estatutaria de la Salud. El resultado: corrupción, burocracia, mentiras, disculpas, codicia de los empresarios e indolencia del Estado. Ellos hacen parte de los miles de pacientes que diariamente acuden a clínicas y a los 400 centros de salud de la red pública hospitalaria del país. La Ley Estatutaria de Salud, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 16 de febrero, prevé que la salud es un derecho fundamental, lo que supone mejorar el acceso a este servicio en todos sus aspectos, es decir, acabar con el paseo de la muerte, eliminar autorizaciones para la atención de urgencias, control a precios de los medicamentos, incorporación de la salud a nuevas tecnologías, la apropiación de recursos del Estado suficientes, entre otros aspectos. Pero vemos cómo en el reciente informe de la Defensoría del Pueblo se encuentra que el porcentaje tan grande de tutelas que hay en salud son por procedimientos, actividades o consultas que están incluidas en el Plan Obligatorio de Salud. En su opinión, existen barreras muy grandes que impiden al usuario acceder a los servicios de salud que incluye la Ley 1751, que habla muy bien en la teoría, pero no aplica en la práctica. Tenemos una ley estatutaria con muchísimos beneficios en el papel, pero que por todas las dificultades en el sector, por toda la crisis que se tiene, pues realmente no se está en este momento beneficiando el usuario de ella. El tiempo previsto por el Ministerio de Salud es de 2 años para la eliminación del POS y para que se defina qué incluye definitivamente el Plan Obligatorio de Salud en Colombia. La agenda legislativa de la próxima semana comprende los siguientes temas y debates. El próximo martes en plenaria de la Cámara de Representantes se presentarán en segundo debate el proyecto por medio del cual se fortalecen los mecanismos de participación de los colombianos en el exterior, la iniciativa con la que se busca armonizar la vida familiar y laboral del servidor público que tiene condiciones o personas a cargo con protección especial.
El proyecto, que pretende crear la cédula militar y policial para los soldados, miembros del nivel ejecutivo, patrulleros y agentes de la Policía Nacional. Y finalmente, el proyecto por medio del cual se regula la comercialización, distribución, publicidad y promoción de sistemas electrónicos de administración de nicotina y cigarrillos electrónicos. Los vecinos del aeropuerto El Dorado de Bogotá denuncian que no pueden dormir porque las pistas de aterrizaje están operando las 24 horas. Los niños y las personas de la tercera edad son los más perjudicados. Los congresistas son conscientes que el aeropuerto El Dorado es una necesidad nacional, pero piden que al menos los aviones no operen entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, porque los más afectados son los niños que van a la escuela y el colegio sin poder dormir. Hay niños con pérdidas auditivas, hay una baja en la curva de aprendizaje en las localidades de Engativá y de Fontibón, y lo más grave es que sin haber decidido sobre ese proceso sancionatorio, ya hay una decisión de la ANLA por medio de la cual se levanta una restricción que tenía ante la segunda pista. Antes la segunda pista no podía operar de 10 de la noche a 6 de la mañana, hoy en día va a operar de 10 de la noche a 6 de la mañana, causando una afectación en el sueño de los habitantes. Los afectados dicen que acudirán a tutelas, acciones de nulidad y todas las herramientas que les da la ley para tener derecho a conciliar el sueño. A la obra de la calle 94 la llaman El Deprimido, no por tratarse de una excavación, sino porque tiene de psiquiatra a los bogotanos. En la administración del alcalde Gustavo Petro solo corren a firmar los millonarios contratos de las obras, pero son muy lentos a la hora de cumplir. El desnivel de la calle 94 al norte de Bogotá tiene enterrado todos los pronósticos de cumplimiento de la alcaldía del doctor Gustavo Petro, perjudicando gravemente a los miles de usuarios que diariamente transitan por el sector. La obra estaba programada para entregarse en el 2014 y ahora el IDU se lava las botas diciendo que tampoco puede cumplir. Entonces será el próximo alcalde de la ciudad quien le tendrá que responder a los bogotanos, aunque en esta administración se firmaron todos los multimillonarios contratos. Hay un detrimento patrimonial y ahí sencillamente se empezaron a correr los plazos porque una obra eran dos obras completamente diferentes. Una vez que se arregló esa obra y ya se sabía que era un deprimido, era como empezar de cero otra vez. Y aún así, empezando de cero, hemos visto una cantidad de retrasos que han afectado tanto a la movilidad como a los habitantes y el comercio del sector. De acuerdo con los constructores, la obra está avanzada apenas en un 51%, y si los pronósticos se cumplen, estará finalizada en el año 2016. Pero ningún integrante del IDU o la alcaldía lo garantizan. El representante por el departamento del Putumayo, Orlando Guerra de la Rosa, denunció que las zonas más apartadas del país están aisladas porque los operadores de telefonía celular no han cumplido con el pacto de llevarles el servicio 4G. A pesar de estar estipulado dentro del Plan Nacional de Desarrollo la implementación de la tecnología 4G para toda Colombia por parte de las compañías de telefonía celular, en el departamento del Putumayo más del 80% de la población todavía sigue teniendo problemas con la señal. Ni Mocoa, ni los municipios ribereños del río Caquetá, del río Putumayo, del río San Miguel, de la cordillera oriental, ni tampoco del Valle de Sibundoy. Hoy 13 municipios del departamento del Putumayo sufren, y sobre todo en sus zonas rurales, de la falta de señal de celular. A partir de este fin de semana, el canal del Congreso presenta Igualdad de Oportunidades, un nuevo programa de televisión con el toque femenino de la política. En este programa que vamos a comenzar a sacar cada semana, de manera que podamos a nivel de nuestro país conocer el ejercicio legislativo en el Congreso de la República, buscando las mejores leyes con ese enfoque de género. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. En la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes se está llevando a cabo debates de control para el estudio de la repartición del presupuesto nacional, donde se ha citado a los funcionarios responsables por cada sector. El turno de esta semana le correspondió a la ministra de Educación, Gina Parodi, a Coldeportes, representada por su subdirector Juan Carlos Peña, y al director de presupuesto Fernando Jiménez. La discusión continuará la próxima semana debido a la cumbre de ministros programada por el presidente de la República. El septiembre negro de los mercados mundiales comenzó desde el primer día de este mes, por el efecto dominó. Un resfriado de las finanzas chinas equivale a una neumonía en la economía colombiana.
La actual crisis económica mundial también afecta a Colombia. Los ingresos provenientes del sector minero energético han disminuido con la caída de los precios del petróleo, situación que es propicia para ser creativos y no depender de un solo sector ni de unos pocos países. La economía colombiana es altamente petróleo dependiente. 45% de las exportaciones de Colombia son de productos mineroenergéticos. Por lo tanto, si caen los precios de los productos mineroenergéticos, el país deja de percibir una cantidad de dinero y por lo tanto eso afecta las finanzas nacionales y por lo tanto la ciudadanía del bolsillo tiene que compensar ese hueco que dejamos de percibir. De acuerdo con la dinámica de los mercados mundiales, cuando el petróleo baja de precio, el dólar sube, por lo que siempre hay que estar preparados para la época de las vacas flacas. Vamos a empezar a sentir los efectos de esta subida del dólar, esa devaluación del peso colombiano. ¿Cómo la vamos a sentir? Va a empezar a subir mucho la inflación, que es el impuesto, digamos que le llaman de impuesto de los pobres. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que los colombianos consumen internamente que se hacen por productos importados. El dólar y el petróleo inestables no dejan en paz nuestros bolsillos. El crudo que ayer era nuestra tabla de salvación, hoy es un dolor de cabeza. El bajo precio del petróleo, la desaceleración de las economías más poderosas y la baja oferta son algunas de las causas de la histórica alza del dólar y la fuerte devaluación del peso colombiano, que alcanzaron niveles nunca vistos la semana pasada, cuando la divisa norteamericana rompió el techo de los 3.200 pesos. Aunque analistas y gente del común están nerviosos por esta tendencia de alto vuelo y los efectos que podría tener en las metas de inflación y el bolsillo del consumidor, hay un potencial efecto positivo para la manufactura, la agroindustria y el turismo. Aquí hay varias cuestiones que deben decirse. En primer lugar, la revaluación cambiaria que duró tantos años en Colombia prácticamente arruinó a las manufacturas, a la agricultura, al sector agroindustrial y al turismo interno. Ahora que tenemos un buen dólar, un dólar alto, es posible que eso signifique la recuperación de esos sectores. Y ahí estamos hablando prácticamente de la totalidad de la actividad económica del país, es decir, aquellos que producen para exportar y aquellos que producen para el mercado doméstico, sustituyendo importaciones y compitiendo con las importaciones. Aunque las perspectivas macroeconómicas e industriales son positivas para el país, el consumidor colombiano tendrá un duro golpe a sus finanzas a muy corto plazo. Para el consumidor puro, ¿sí?, que no está preocupado por la generación de empleo en el país, por mantener su trabajo, una devaluación es un empobrecimiento. Entonces aquí la gente decía, mire, en dólares tenía $100.000, ahora tiene 50.000, vale la mitad. Si usted tenía acciones, ¿sí?, es 70% menos. O sea, usted tenía $100.000 y tiene 35.000. Entonces eso tiene lo que se llama un efecto riqueza, que hace que la gente, al tener menos activos, también consume menos y también demanda menos. Y eso, al demandar menos, desacelera la economía. Ambos analistas manifiestan que el gobierno debe buscar una estabilización de la moneda, manteniendo el desarrollo a mediano plazo y evitando romper el equilibrio económico afectando las reservas. En pocas palabras, con Robinson Castillo, hoy les presentamos al congresista indígena que en su juventud asumió distintos roles laborales, desde mototaxista hasta ayudante de construcción. Este congresista en sus inicios laborales hizo de todo. Fue ayudante de construcción y hasta mototaxista. Fui ayudante de construcción, después adquirí como mototaxista. De ahí el paso mío fue de manejar motocarro. Representante, en ese inicio laboral suyo, digamos, ahí como ayudante de construcción, ¿eso a qué edad fue? ¿Qué actividad puntualmente hacía? Cuando conseguí mi esposa ya tenía 17 años. El proceso ahí, pues, uno busca la manera de cómo sostener, cómo vivir en familia. Entonces empecé a buscar trabajo ya como ayudante de construcción. Posteriormente, asume la capitanía de su comunidad indígena. La gente me buscó y nosotros tenemos un reglamento interno entre la comunidad. La reglamentación es de que hay jueces indígenas y hay jueces superiores. Entonces ellos buscan qué personaje puede adquirir a una capitanía.
que ya tenga su hogar, que ha estado firme. ¿Y qué clase de responsabilidades ejercía dentro de esa capitanía? La capitanía vela por la comunidad. La capitanía ejerce una responsabilidad de visitar casa por casa a la gente en las mañanas. Bueno, y sin duda ese trabajo de capitanía fue la base para su actividad política. Agradeciendo la actividad de la capitanía, me hice conocer de muchas entidades. Representante, ya para finalizar la pregunta incómoda, ¿los indígenas en Colombia son discriminados? Hemos sido muy discriminados en un tema donde no nos tienen en cuenta. Por ejemplo, hay muchachos que quieren estudiar a la universidad y no tenemos. Bueno, representante Edgar Cipriano, congresista por el departamento de Guainía, orgullosamente indígena, muchas gracias por estar en Pocas Palabras. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en Noticias Cámara de Representantes. No olviden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, @Cámara Colombia. Hasta entonces.